Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia. Hoy es 21 de abril del año 2022 y estamos haciendo en esta cuarta entrega, estamos haciendo esta revisión que ya dimos los créditos al libro este de Doctrinas Reformadas Esenciales y vamos a iniciar hoy con los atributos incomunicables de Dios. Vamos a empezar sin más preámbulos con la primera pregunta y que dice así: ¿qué son los atributos de Dios? Y la respuesta es la siguiente: ellos son las infinitas perfecciones de su ser divino, que nos revelan quién es y qué es Dios. Y nos da un texto que primera de Pedro 2:9, antes que yo vaya a hablar y explicar algo, mientras vos los buscás, yo digo de nuevo, ¿qué son entonces los atributos de Dios? Ellas son las infinitas perfecciones de su ser divino que nos revelan quién es y qué es Dios, quién es y qué es Dios, ¿sí? Entonces, primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, lo dijiste de memoria. Te lo iba a pedir para leerlo. Pensé que lo tenías ahí. Bueno, es como decías vos. Primera de Pedro, entonces 2:9. Yo no me lo sé de memoria, pero lo voy a buscar. Dice así, como dijiste vos. Entonces, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Escuchen bien: nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ya lo vamos a ver un poco dentro de un ratito de esto, pero ¿qué son los atributos de Dios? Ya vimos que son las infinitas perfecciones. Podríamos decir, me atrevería a decir, lo que forma el carácter o la esencia misma de Dios. Si quieren verlo de alguna forma, como veo que uno se define una persona, la personalidad, lo que es un ser en sí mismo. Entonces, esto nos muestra quién es Dios, ¿sí? Eh, entonces nos revelan quién es y qué es Dios. Vamos a ver dentro de un rato, porque yo creo que este es el único texto, y vos lo dijiste de memoria. Después, si te lo pido, lo podés Bueno, repetir de sí, nuevo. aquí lo tenemos. Pero es importante porque ese texto dice nación santa. Ahí nos muestran parte de lo que es los atributos de Dios. Es santo. ¿Y qué? Dice, y que santo, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó. Entonces, mira, ¿para qué me sirve saber esto a mí? De quién es Dios, los caracteres. Escuchen, eso es importante. No tengo nada con ninguna denominación. Acá no somos algo porque somos bautistas reformados o que tenemos la verdad, nada de esto. Lo que salva es Cristo. Pero es importante mostrar esto. La Biblia nos muestra y nos revela los atributos de Dios. Dios, podríamos decir, no sé si está bien la palabra, se revela, se autodefine, se muestra como es. Y Él dice que es santo ahí. No dice que nunca ustedes lo van a encontrar porque ustedes son linaje escogida, porque que Dios es amor. Siempre aparece que Él es santo. Santo. En otras partes aparece 3 veces santo. Entonces es ahí, o el santo de Israel. Es importante entender esto, porque si nosotros, cuando cada, vamos a decir, persona o cristiano o pseudo cristiano, vamos a decir, revela un poco, muestra un poco de lo que le enseñan de Dios. Si ustedes le revelan que Dios es amor y que todo es amor y que hay que hacer esto, mostrar a la muestra, se va a mover esa gente de acuerdo así. Bueno, pero Dios nos muestra que Él es santo. ¿Pero por qué es santo? Porque el pueblo de Dios debe mostrar esas virtudes de Él y reflejar. Entonces, esto es importante. Aunque estos son atributos incomunicables, vamos a ver que después de que venimos a Cristo, estos atributos, hay ciertos atributos que Él nos comunica, como la santidad. La santidad no significa que no pecamos, santidad significa apartados. Dios aparta ciertas personas y las tiene cercadas y protegidas. Entonces, vuelvo a explicar, no, ¿para qué es importante esto? Para que conocer. Si alguien me dice que Dios es el poderoso y te quiere dar todo esto y que aquello y que esto, entonces yo me voy a mover y voy a declarar cosas de acuerdo a ese Dios. Pero la virtud que aparece vez tras vez, ¿cuál es? Santidad. La santidad de Dios. Por eso que vino el juicio, por eso que vino Cristo, porque Dios es santo y está apartado. Entonces, aprender de los atributos de Dios es importante. ¿Estamos reflejando los atributos de Dios? Porque por eso es importante conocer quién es Dios y quién nos revela quién es Dios. Ahora, ¿por qué? Porque primero que es primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo. Segunda de Pedro, capítulo
1, versículo 4. No sé si lo tenés, si no yo lo encuentro yo. Segunda de Pedro 1, 4. A ver, ¿quién llega primero? ¿Me lo podés, si lo tenés, lo lees? Segunda de Pedro 1, 4. Pero... Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ahí está. Entonces, Él nos dio su naturaleza divina. Esto es cuando vino Cristo a morar en nosotros. Y parte de esa naturaleza, vamos a ver el martes que viene, nos impartió santidad para la santidad de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Para qué? Dice, que huyamos. Entonces, si de verdad nosotros tenemos esos atributos que vamos a ver el martes que viene, y Él nos infunde o se nos acredita por medio de Cristo a nosotros lo podemos reflejar. Yo voy a decir algo que lo dije hace mucho en una prédica. No sé si está mal, porque no sé si alguno los conoce, pero cuando usted tiene un hijo y hace algo, ejemplo en el mundo, hace algo y se manda una travesura, dice, el padre contento dice, o el madre dice, de tal palo a tal astilla, dice, tan contento. Dice, y en otro lado dice, hijo tigre, dicen, o sea, hijo del tigre. El tigre sale pintado. Sí, bueno, son dichos, aunque mundanos, tienen un poco de verdad. El Hijo de Dios debe reflejar esas cosas. Entonces, dice, ¿para qué sirve esto? Bueno, porque Dios dice, yo soy así. No, que Dios es amor y Dios... Sí, es verdad, pero ese amor se refleja también parte en la santidad. Porque el amor de Él se tuvo que mover a causa de que su santidad de alguna forma fue violada en el sentido de quebrantar. Entonces, muchos muestran es como con esas luces, vio cuando tiene una luz y usted quiere reflejar algo y enfocan en un lugar, nada más las pantallas, cuando usted pone un cartel así, pone esa gente que pone cartel y él le pone una luz ahí y enfoca eso nada más, nada más. Pero, ¿qué hace? Muchos enfocan en ese atributo de Dios nada más, que es el amor, y hay que mostrar todo, la esencia, todo lo que es. ¿Y para qué? Para mostrarnos quién es Él y lo que nosotros tenemos que hacer. Y esto es importante. Conocerlo a Él creo que también significaría como conocernos a nosotros también, ¿no? Sí, claro. La pregunta número 2 dice así, ¿cómo se distinguen generalmente los atributos de Dios? ¿Cómo se distinguen generalmente los atributos de Dios? Y la respuesta dice esta no tiene texto bíblico, dice, ellos se distinguen como atributos comunicables e incomunicables. Entonces, los atributos de Dios, ¿cómo se distinguen? Bueno, según los teólogos en la Biblia, por supuesto no aparece esto, pero los atributos de Dios se distinguen como atributos comunicables e incomunicables. En el día de hoy estamos viendo los atributos incomunicables. Son los atributos, vamos a ver, que solamente le corresponden a Dios. ¿Sí? Son solamente de Él. Y vamos a ver algunos en el día de hoy. Y dice la pregunta número 4. Esta la dejamos ahí, la 3 ya está. No hay textos bíblicos. ¿Cuáles son los atributos incomunicables de Dios? ¿Cuáles son los atributos incomunicables de Dios? Ya da una respuesta, pero tampoco que vamos a ver una por una, que son 4. A grandes rasgos la vamos a ver nada más. 1. Su unicidad. 2. Su simplicidad. 3. Su independencia. 4. Su infinitud. Y 5. Su inmutabilidad. Ahora lo vamos a ver una por una, una por una. Vamos a empezar por la primera que dije, su unicidad. Su unicidad. Y la pregunta número 5 nos va a responder sobre eso, nos va a dar un poco de luz sobre esto. Mientras vos ya tenés el de Deuteronomio 6.4, que dice así, ¿qué quiere decir la unicidad de Dios? La respuesta es la siguiente, que hay solo una esencia divina y que no hay Dios fuera de Él. Y nos da Deuteronomio 6, versículo número 4, si me lo podés leer por favor. Dice, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Bueno, entonces así. Oye, no me da tiempo de hablar un poco de esto porque esto es una introducción a lo que vos citaste ahí ya. De memoria es así. Algunos están de acuerdo con lo que voy a decir y otros no, no importa, pero eso lo define como el Shema. Pero oye Israel, el Señor, vuestro Dios es uno. No voy a entrar un poco de eso, porque además no tengo apunte, estoy hablando así, pero creo que un poco él está hablando ahí lo que nosotros conocemos como la Trinidad, ¿sí?
Dios es uno, y no me voy a entrar en esto de los unitarios, nosotros somos trinitarios, creemos en Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Pero en sí es uno solo, Él es uno, y la palabra no me acuerdo si cuál era, creo que es chaj, habla de una unidad como una uva, ¿sí? Una uva, usted tiene, ¿cuánto tiene? Dice, cuando fuimos a comprar, digo, un racimo de uva, ¿y cuántas uvas viene? ¿Una? No. No, vienen varios, está compuesto, ¿no? O sea, algo así es la palabra, si me ayuda. Ujú. Entonces, así, cuando hablamos uno es, no significa, como dice el testigo de Jehová, que se utiliza este texto para decir que Jehová es uno, que Jesucristo fue creado y el Espíritu Santo es algo así, es una fuerza nada más, es el Espíritu de Jehová que mueve cosas. No es así porque el Espíritu Santo, nosotros creemos en el Espíritu, pero Espíritu Santo, ahí tiene otro atributo de Dios, bueno, dice el Espíritu de amor, dice Espíritu Santo. Entonces cada atributo nos refleja quién es Dios, nos muestra quién es Dios. A veces de verdad nosotros estamos sentados, perdón, estamos unidos juntamente con Él. ¿Mm? Entonces nos muestra un poco de esto. A ver, hay otros textos más, ¿no? Sí. ¿Cuál era? El otro texto que yo te había dado era, sí, Salmo 18:31, por favor. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Ahí está. ¿Qué nos muestra entonces esto? Que solamente hay un Dios verdadero. Entonces, Dios es celoso y vimos que mucho del pueblo de Israel fue castigado. ¿Por qué? Porque ellos iban en busca Tenían de pos de otros dioses, eran otros idólatras. dioses. Ellos tenían, vamos a decir, como en el día de hoy. ¿Conoces esa historia de que se estaba muriendo una persona y el último se estaba muriendo y fue creo que era un pastor de San Adrián a predicarle? Y en el camino se encuentra con un cura, se encuentra con muchas personas, así que, y cuando le llega le dijo, pensé que usted quería hablar y que le predicara el evangelio. Sí, lo que pasa es que me quería asegurar, dice, para saber cuál era. O sea, a ver cómo puedo explicar. Muchas personas que tienen el Dios como Israel tenía el Dios verdadero, pero ¿qué pasa? A la misma vez que andaban con otros dioses, se mezclaban con otras personas, que dicen no se junten con ellos, ¿por qué? Porque tienen otras creencias, no vayan a hacer que le infundan cosas en sus pensamientos, Claro, contamina. y contamina. Entonces los pensamientos, entonces le decía, Dios es uno solo, es uno, no hay otros dioses, no hay dioses. Los dioses que existen son de la imaginación de ellos, nada más. Pero Dios es uno y Dios es celoso de sí mismo. Y más cuando alguien toca, eso sería yo, no quiero entrar en los mandamientos, pero sería tomar el nombre de Dios en vano. Decir que Dios es tal cosa cuando de verdad no es. Inventarse un Dios. ¿Mm? Entonces Dios, entonces que quiere decir la unicidad de Dios, que hay una sola esencia divina. ¿Sí? Que después ya más adelante en los estudios vamos a ver que también vamos a hablar que esto no significa que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero eso es uno solo. El que yo no me acuerdo si es, a ver si me creo que es, a ver, Mateo 10:30, por ahí. Dice, el Padre y yo Somos uno. somos uno. Ahí tenés uno que dice, no, pero es uno. Sí, pero Jesucristo también es uno con él. Está unido en la esencia. Ahora, la subsistencia es otra cosa. Ujú. Pero en sí es uno solo, es Dios. Esto es un poco complejo de entenderlo, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos con la pregunta número 6. ¿Qué quiere decir con la simplicidad de Dios? Y la respuesta es la siguiente, que Dios es indivisible y no compuesto, y que sus atributos son uno en él. Y Marcos 12:29 es el texto, si me puedes leer. Dice Jesús respondió, el primer mandamiento para todos es, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Bueno, ¿me lo puedes repetir, no? Dice Jesús respondió, el primer mandamiento para todos es, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Está bien. Este texto tiene esto, yo no sé si será el mismo de Mateo 22, versículo 37 al 40, pero es cuando es un maestro, lo viene a probar al Señor. Y de esta gente, perdón que lo diga, pero a lo largo de mi vida siempre me he encontrado con personas que me han querido probar. O sea, probar el conocimiento nada más, pero no probar a ver si de verdad uno es cristiano, si tiene la verdad.
pero creo que en Mateo 22 dice algo así, ¿no? Que es el primer mandamiento, es casi lo mismo, ¿no? 22, 37 al 40. Ajá, no me habías dicho el versículo. Así dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Bueno, entonces el Señor es uno solo, entonces no se puede estar dividiendo. Esto es una materia un poco difícil de entender, ¿no? Porque Él no está compuesto, aunque vemos que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero en sí son unos, y sus atributos son uno en Él, ¿sí? Es un poco difícil de entenderlo esto. A ver cómo usted conoce este triangulito que es el Padre, el Hijo, Espíritu Santo. O sea, el Padre es Padre, el Hijo es Hijo y Espíritu Santo, Espíritu Santo. Pero usted cuando ve la santidad, los tres son santos. Ajá. O sea, están unidos, pero a la misma vez están de alguna forma, ¿cómo puedo explicar? En la esencia son uno, son Dios, pero a la misma vez subsisten, están separados. El Hijo es Hijo. ¿Por saber por qué lo digo? Y no quiero decir nombres, vamos a decir las iglesias que tienen un nombre con la P acá, y asamblea. Muchos de ellos son, aunque no crean, son herejes, son unitarios. Y perdón que lo diga si a uno le molesta, ahí está escuchando usted en el canal, pero la Biblia no afirma eso. No es que el Padre se reveló en el Antiguo Testamento, el Hijo en el Nuevo Testamento Y y el el Espíritu Espíritu Santo, Santo. sí. Y no son Dicen eso. diferentes modos de revelación. El Padre es Padre, el Hijo del Hijo y así. Va por minuto 35, no sé si cortarlo y después los mando, si los corto. Entonces es importante que podamos entender esto, ¿sí? Aunque esto es a grandes rasgos, después en la Trinidad vamos a avanzar un poquito de esto, ¿sí? Pero los atributos, vamos a decir, están en cada uno de ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ya estuvimos viendo estos atributos incomunicables, la unicidad de Dios, estuvimos viendo la simplicidad de Dios y vamos por el tercer atributo que sería la independencia de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es la independencia de Dios? La respuesta es que Él es autosuficiente y que es, vamos a decir, que no es dependiente de nada para su existencia. Ahí esa es la guía para el catecúmeno. Ahora vamos a ampliar un poco más. Entonces, si me podés leer Isaías 40:13. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? Uh-huh. Y el otro es Juan 5:26. Juan 5:26, por favor. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El de Isaías, ¿vos te acordás que dijo? Dice, ¿quién enseñó el Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? Bueno, entonces esta a grandes rasgos, por supuesto, muestra como la punta del iceberg de los atributos de Dios nada más, pero esto que es estamos viendo de la independencia de Dios, es que nos habla de que Dios, nadie le dio nada a Él, Dios no necesita, nosotros sí necesitamos de hoy para comer, mañana, pero Dios subsiste por sí mismo, no necesita de nada. Nosotros sí como criatura. Y dirá, ¿para qué me sirve saber esto? Cada atributo no podíamos frenar en esto. O sea, Dios no necesita, vamos a decir, intercambio. ¿Sabes por qué lo digo esto? Porque lamentablemente hoy estamos empapados de pseudo iglesias. Y si está escuchando a alguno, no le estoy ofendiendo lo que usted cree, pero puede estar muy engañado. Ejemplo. Sembrar para el Señor que el Señor te va a dar. El Señor no necesita que le siembre nada. No necesita que usted le esté dando cosas. Eso subsiste por sí mismo. Si le quiero dar algo, lo que sea, incluso lo que le doy, escuche bien, le corresponde a Él. Ni siquiera es mío. Ni siquiera es mi trabajo, ni el aire, ni la casa. Nada es mío. Es de Él. Él subsiste por sí mismo. ¿Y dónde lo podemos encontrar esto? Cuando yo me veo yo tiemblo cuando le dice, ciñete varón, ahora te voy a hacer unas preguntas, le dijo a Job. Y fue terrible eso. Yo cuando vi eso, le hizo pregunta dónde estabas tú, que crees que esto, que yo te tengo que dar esto, y nosotros creemos así. Pero no nada pertenece, ni siquiera a nuestra vida en sí misma, porque la vida no fue dada por Él, dice Juan ahí. Entonces Él la da y la quita. O sea, que terminaron nuestras cosas cuando Él de verdad irrumpe en nuestra vida, que a veces parece que está tranquila y se terminó, que hizo la vida. Entonces Él subsiste
Él es independiente. Vivimos en un mundo donde la gente se quiere independizar, hacer cosas y lamentablemente, por más que estén independientes, lamentablemente ellos siguen dependiendo de Dios. Nosotros somos dependientes. ¿Somos dependientes de quién? Ujú. De Dios. Por eso decimos, Padre, está en los cielos, le pedimos cosas. Por eso dependemos de Dios. Él no depende. Lamentablemente hay una iglesia donde ellos no dependen de Dios. ¿Sabe que dependen? Si decretás y que vos sos campeón y vos tenés esta mejor posición, pues Esta sos hijo. mañana, sí, esta ¿Eh? mañana justo se escuchaba yo no sé quién puso, no sé, le decía yo que ya estaba muy desactualizada de los nuevos cantantes o adoradores que les pueden llamar. Y la canción era una oración con canción y decía eso, y que ruge y levántate. Yo decía, pero es feo de Mm, tener a Dios de esa manera tan deformada. Sí. Entonces así, lamentablemente, que debe ser de acá hay un pastor de una denominación que no quiero decir. Ellos ponen lo que ellos dicen en alabanza, ¿no? Ujú. No lo digo así porque a ver, no los que los defiendo, pero yo también estuve engañado como ellos y si Dios no me abría los ojos, yo seguiría cantando y danzando. Y con buena intención, obviamente. No, seguro, yo pensaba que estaban de verdad. Entonces cuando los veo me vienen a decir cosas, yo los miro así, pero los miro, no le digo pobre, yo tengo la los miro así, digo, Señor, como oraba esta mañana, viste que le decía Señor, eh, uno no debe orar para ellos, decirle, Señor, haga estas oraciones, que esto, no, Señor, denle vida a ellos, yo los bendigo, para que transforme sus corazones, para que, Amén. porque de verdad nos ven ellos. Ujú. Entonces nosotros no somos mejores en ese sentido, pero Dios, nosotros seguimos dependiendo de Dios. Y entonces tenemos que entender eso. Él sí es independiente, él no necesita nada. ¿Quién le dio algo a él? Pero nosotros dependemos. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, y le pedimos, danos el pan de cada día. No digo decreto esto, le pido. Eso me enseña a depender, eso me enseña a ser humilde a mí. Entonces pedir, ¿por qué? Porque dependo de él, no depende de nadie, no depende de nosotros. Vamos por ya a lo final, casi, la pregunta 8. ¿Qué es la infinitud de Dios? La infinitud de Dios. La respuesta es la siguiente, que Dios es un Dios así dice esta traducción, de eternal perfección, y que Él está presente en todo tiempo y espacio. Lo vuelvo a repetir, que Dios es un Dios de eternal perfección y que Él está presente en todo tiempo y espacio. Perdón, iba a decir los salmos, y los textos bíblicos de Salmo 90, versículo 2. Antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y otro es, Jeremías 23 y 24 dice, ¿soy yo Dios cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Timoteo 1:17, por favor. Timoteo 1:17 dice, No, sí, sí, perdón, 1:17, yo lo sí, leí mal. dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si te acordás, yo estaba hablando con vos yo no tengo problema con el decreto de Dios, decía con la providencia de Dios, pero hay algo que no entiendo que es. La soberanía. No, no, eso no. No. Ah, tú, de la existencia de Dios, de cuando nació y La eternidad de su Dios. eternidad, de que cómo así que Dios no ¿Qué nació. Claro, no tengo problema. Y tampoco me cuestiono ni nada, por supuesto. Pero cuando en mi mente intento ir es como un abismo, es como tirar esas piedras. Yo nunca vi esas películas que tiene una piedra así. Y no En se la des... película se escucha, pero por ahí en lo último está. Escucha como algo así que cayó. Pero cuando yo suelto esa pregunta en mi mente, no encuentro respuesta. Miro así, me voy 1000 años, 10.000 años, 20.000 años, no sé si se tiran eso que digo, y ya estaba. Y me sigo yendo y ya estaba. Y yo me agarro la cabeza, ¿cómo que existió siempre? ¿Cómo que es eterno? Que él gobierne, que haga lo que quiera, que utilice personas malas para atacar a su hijo, para perfeccionarlo, que haga lo que él quiera, no tengo problema porque eso se llama soberanía de Dios. Hace lo que quiere.
entrega personas, libera personas, pero que Él existía, digo, ¿cómo? Yo tiene que haber algo. Bueno, acá habla sobre que la infinitud, Dios es eterno, pero no es eterno, escuche, porque es cosa, mitología como que Dios dice que son eternos, pero ¿eterno en qué? Dice, en perfección. Él es perfecto, ¿m? Totalmente perfecto. Y el Dios, y ahora es el tema que voy a tocar rápido. En el principio dice Eclesiastés 7:29 que Dios lo creó al hombre Perfecto. perfecto, lo hizo recto. ¿Qué pasó? Esto es importante, voy a entrar siempre, si lo que estamos hablando, si la teología no tiene evangelio, no tiene Cristo, no sirve de nada. Es perfecto. Entonces él creó a la creación lo hizo a su imagen. La hizo perfecta. Tenía que reflejar sus atributos. Lo que ustedes saben dónde me voy. El pecado arruinó, distorsionó todo eso. Y aunque estas clases de atributos que son incomunicables no las reflejamos nosotros, el martes que viene con la ayuda de nuestro Padre vamos a ver que hay ciertos atributos que Él sí nos comunicó. Y entonces es eterno. Y si dice, yo tengo vida eterna. Pero Dios dice que Dios es eterno y es eterno, pero la palabra es perfecto. Por supuesto, y Mateo que es 5, yo no me acuerdo si ustedes lo conocen, pero que es 5:48, algo así, debemos nosotros mostrar, vamos a decir, por nuestras obras, debemos ser perfectos por vuestro Padre. Padre es perfecto. O sea, santo porque Y Él es eternamente perfecto. Nosotros tenemos vida eterna y tenemos esa vida de Él. Eso es imposible, ¿no? Creo que vos ya me decías, ¿cómo es eso? Me decía, yo te decía, ¿cómo puedo hacer para lograr eso? Es que ninguno de este lado del sol lo podemos lograr, pero vamos en pos de eso, en una glorificación que cuando pasemos, vamos a decir ya que fuimos justificados, estamos siendo lavados y estamos siendo santificados. El domingo que viene este domingo tengo que hablar un poco sobre nuestra conducta y nuestra, vamos a decir, forma de ser. Refleja un poco eso. Tengo que hablar un poco vamos a decir, nuestra forma de hablar ante los amigos, familiares, eh, pero no solo eso, sino que debe ser sabia nuestra conducta, en nuestra forma, porque ellos miran, digo, yo soy esto, pero vos crees en el Dios perfecto. Sí, pero Dios dice esto y esto y esto, entonces vos no reflejás eso. ¿Cómo me querés predicar de esto a mí? Tenemos que ser consecuentes lo que hablamos con nuestras Claro, acciones. y Dios dice ser perfecto. Por supuesto, yo a la cabeza no soy perfecto, en ninguno, al menos de los atributos que aparece ahí, pero sí fuimos hechos perfectos en un sacrificio eficaz que se hizo, que es en la cruz. Ahí se logró, vamos a decir, toda la perfección, la palabra es conocido justificados. Estamos bien ante Dios, rectamente. De ahí en adelante empieza. Pero eso es importante de entender quién es Dios. Dios es perfecto. No es un Dios que, aunque nos acepta como venimos, por supuesto después debe empezar un proceso nuevo así como antes. Entonces la perfección, Él está... Pero la otra ya la conocemos, la presencia de Dios. Escuche, leíste Jeremías, creo que está presente en todo momento, en todo lugar. Imagínense que Dios está en cada acción. Yo puedo salirme no sé, de cualquier persona, de mi cónyuge, de mi amigo, de mi papá, de la iglesia, del pastor, pero Dios dice, me escondí acá a la noche. ¿De quién te escondiste? Dios ve, dice, hasta abajo de las piedras. Hay un salmo que habla sobre eso, dice, Sí. si subiera al monte más alto, allí tú estás. Si en el Seol hiciera mi estrado, allá tu gracia me alcanzará. Entonces, estos atributos, gracias, nos deben mostrar que Dios está en todos lugares. Y una vez escuché a un predicador de sana doctrina que decía, está en el infierno. Dice, ¿cómo? Decía así. Y esto es una historia larga de hablar. Pero sí, en parte sí se muestra su ira ahí y su justicia a aquellos que han mandado ahí. Entonces, así. La pregunta 9, ¿qué quiere decir que Dios sea inmutable? Y la respuesta es que Dios nunca cambia en su propio ser o en alguna de sus obras o caminos. Y si mientras buscas Malaquía 3:6, dame un segundito que lo repito. Que Dios nunca cambia en su propio ser o en alguna de sus obras o caminos. ¿Me lees por favor Malaquía 3:6, te dije? Dice, porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Acá tengo algo para agregar, porque siempre hay trabajos extras. En esto yo no los leo, pero este me llamó la atención a mí. Dice así, en Génesis 6:6 leemos que Dios se arrepintió. ¿Cómo se explica esto a la luz de su inmutabilidad?
Porque el arrepentimiento de Él no es como el de nosotros. Cuando nosotros no, me arrepiento de haber hecho tal cosa, nos duele. De alguna manera no debe ser ese mismo arrepentimiento. Sí. ¿O sí, es el mismo? No, ahí sí es otra cosa. Ahí el lenguaje que él está usando es conocido dentro de la teología como un lenguaje antropocéntrico. Ujú. Dios no es que se arrepintió, dijo, ay, qué mal que me salió esta creación. Si yo hubiera sabido, quizá le faltó estos ingredientes del polvo. No, Dios no se equivocó. Dios no se tuvo que arrepentir de haber hecho. Pues la traducción dice se arrepintió. No, no es que se arrepiente. Cuando yo me arrepiento, digo, si sabía no hubiera hecho esto, no hubiera estado con tal persona, me arrepiento. Como Job, digo, maldigo ese día. Porque el arrepentimiento nos lleva como a cambiar eso que Sí, hicimos, bueno, ¿cierto? el arrepentimiento o metanoia es volverme de donde está. Entonces, ¿cómo? Dios inmutable, no. La idea es así, es amplio de hablar esto, de la inmutabilidad de Dios. Pero Dios no cambia. ¿Y era de qué sirve esto? Bueno, de muchísimo. Pero la idea para que puedan entender la palabra es un lenguaje antropocéntrico para que nosotros podamos entender. ¿Sí? Un lenguaje. Dios dice, tiene todo en sus palmas, en la mano. Ok, y vos te imaginás cómo tiene una mano, Dios. Es un lenguaje que los árboles aplaudían no, es un lenguaje figurado, antropocéntrico para nuestras mentes. Como usted le habla a un chiquito, le dice, no, que eso está, le habla de una forma, bueno, Dios es un Padre amoroso que nos muestra y nos habla de esa forma, pero nunca que Dios se arrepintió. Porque Ujú. lo que están en contra vamos a decir, la Biblia acá dice que se arrepintió. Rápido, manteniente la última, porque se me va a acabar ya deben ser 3 audios, sino, pero es así. ¿En qué nos da seguridad la inmutabilidad de Dios? Y que Él no cambia. Y que a mí me aseguraría, a mí por lo menos me pone contento. Pues de que nos dio, digamos, ¿Qué dice un arminiano? que la salvación se pierde. Si Él Dame, la da, ajá. dame, perdé. Entonces, como ese pastor que fuimos acá, que vos lo escuchaste hablar, nunca habló de Cristo. Ajá, ¿Y él qué dijo? Que la salvación se perdía. se perdía. Yo nunca en ningún momento lo escuché así, y fíjate, nunca debatí con él. Trataba de entender de todas las cosas, los comedores que hace, que acaba. Yo nunca nombró a Cristo. Yo nunca le escuché a Cristo hablar. Sí, de las cosas que hacía, la iglesia, eso, el templo que me mostró que está acá grande. Nunca mostró las obras de Cristo, las cosas del templo que está haciendo con por nuevo los regenerados que va trayendo. Pero creen que se pierde. Pero la inmutabilidad de Dios no es. Dios da salvación y no la quita. Puede ser que la persona no la tenga directamente. La pregunta número 10 es la siguiente. ¿Por qué Dios nos revela sus atributos incomunicables? En Jeremías 10, versículos 6 y 7, me leeré después de lo que diga yo ahora. Para que seamos lo que Él es altamente, para que sea Él altamente exaltado sobre todo y que solo Él merece ser alabado. Dice, no hay semejante a ti, oh Señor, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Lamentablemente van a decir que tenés audio, porque no me va a entrar, así que tengo que cortar. Y esta pregunta es importante para cerrar. Vamos a cerrar con esta entonces. Sí, es un poco extenso, pero es así. ¿Qué nos revela? ¿Por qué nos revela estos atributos incomunicables? Y lo que leíste vos todo ese texto es esto, amados. Miren, una vez lo vuelvo a decir una vez más. Por favor, espero que lo puedan entender. No me burlo. Tampoco digo, me parecen patéticos, porque yo lo hice. Y si Dios no nos quita el velo, Satanás nos tiene cegados en el entendimiento, para que no resplandezca la luz del Evangelio. Pero muchos creen que alabarle a Dios es cantar, hacer esto y aquello, y eso es alabanza, aunque eso forma parte de la adoración, ¿sí? Pero la mejor forma de alabarlo y adorarlo a Él, ¿cuál es? ¿Cuántos ustedes no creen que predican, La obediencia. cantan incluso, y ustedes los ven y están cantando músicas del mundo? Con su boca dicen una cosa y su lengua después alaban canciones del mundo. El mismo instrumento lo utilizan para tocar cosas del mundo. Ujú. ¿Cuál sería la mejor forma de alabarlo a Dios? La vida de Muy obediencia. bien. Por eso que sus atributos que Él nos da, ¿cuál es? Para que nosotros, con nosotros, nuestro accionar, vamos a decir, nuestra vida,
accionamos, pero desde adentro de lo que somos le estamos alabando. Esto no quita que debemos alabarlo y cantar cánticos, por supuesto, espirituales y salmos y leer. El domingo tengo que hablar un poco, creo que en Hebreos 13 también dice que lo que en nuestra lengua son sacrificios de adoración. Eso cuando hablamos, ¿qué estamos hablando? Lo que hay en nuestro corazón. Entonces hablar, lo que decimos, es glorificarlo. Escuchen, ¿no? Sé que lamentablemente hay muchas iglesias que quieren que alabarlo y hacen esas cosas, pero forman parte, pero eso lamentablemente a veces sale un poco de lo que es la emoción. Y eso dura como un fosforito a veces. Se acabó. Pero la mejor forma, y lo vuelvo a aclarar, no me burlo incluso de ellos, no me burlo. Dios le abra el entendimiento, los traiga a Cristo. Y algún día pues decimos, gloria a Dios, hermano, gracias porque formás parte del cuerpo de Cristo. Pero lo que sucede es que la mejor forma, como dijiste, es por medio de nuestra vida y alabarlo. Y eso es un estudio que queda pendiente para hasta el martes que viene, porque ahí vamos a ver los atributos comunicables, los que Él nos comunica y nos da, porque nos da, no son ética, moral o forma que adquirimos por leer Biblia, es que es algo que nos da, que nos regala en algo que Cristo ha logrado para nosotros. Vamos ahora, amado Padre, Señor, le agradecemos por el día de hoy, porque culminamos, Señor, esta semana, Señor, este día jueves, y estos martes y jueves, Señor, que usted nos da de su palabra, podemos aprender, Señor, fundamentado, por supuesto, en textos bíblicos, en su palabra, Señor, de estos atributos incomunicables, Señor, que solamente usted, el único Dios verdadero, que usted se revela a sí mismo, nos muestra cómo usted quiere que lo adoren, Señor. Desde el principio, cuando creó a Adán, le dijo cómo tenía que adorarlo y cómo tenía que glorificarlo. Y el hombre buscó por sí mismo accionar y separarse. Y eso que es lo que trajo el pecado. Gracias que vino Cristo, Señor, y murió, vivió una vida santa en nuestro lugar. Y lo que vamos a ver el martes que viene, Señor, logró para nosotros esa vida eterna y nos comunicó ahora y nos dio, Señor, parte de su naturaleza divina que nos comunica, nos acredita a nosotros, Señor, que nuestro andar y nuestro accionar sean conformes, Señor, a lo que nos ha dado. Pedimos perdón por nuestras acciones y nuestros pecados, Señor, que hacemos, a veces queremos, Señor, obrar en la carne, decir cosas en la carne, Señor. Ayúdenos a hablar y a accionar conforme como lo haría Cristo, Señor, para que cada cosa que hagamos, Señor, sea conforme a sus atributos comunicables que usted nos ha dado. Todos se lo pedimos en nombre de Jesucristo y decimos amén. 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 Gracias por el estudio, pastor. Gracias, gloria a Dios.